Buenos días, nosotros somos estudiantes del IFE de 12 de la materia Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina con la profe Norma Amarilla. Cursamos los días viernes de las 10 de la mañana hasta las 12:40. Yo soy Carballo Sofía. Yo soy Brenda Parra y bueno, en el siguiente video vamos a presentar el coloquio. La profesora nos dio 3 textos para este coloquio. Una se llama Mariana Calvento, el otro autor se llama Antilio Borón y la otra Mariana Andújar. Bueno, Mariana Calvento nos define el neoliberalismo. No quiere decir nuevo, o sea que es un nuevo liberalismo, y dice que la base del neoliberalismo es enaltecer la propiedad privada y la libertad liberal, dejando de lado las cuestiones sociales, mínimas participantes estatales, ¿no? Dice que luego de los gobiernos capitales es restaurar la democracia en Latinoamérica y continúan los endeudamientos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como mencionábamos antes los textos, estamos hablando de Calvento, que Calvento nos habla sobre su principal, ¿cómo es que se dice? ¿Ideología? No, investigador que trató la ideología del neoliberalismo, que es Friedrich van Schacker, creo que se pronuncia. Lo que él dice que el neoliberalismo surgió como crítica al estado de bienestar y el keynesiano. Ahí está. También él dice, Friedrich, que la intervención estatal es una amenaza para la libertad individual. Bien. Bueno, con esto, por lo que surge en 1989 el nuevo Consenso de Washington, en este cual se constan 10 sugerencias, pero vamos a enmarcar 3. Nosotras con los textos entrelazamos 3 que nos parecieron los más apropiados para entrelazar con lo que nos habla, con las teorías que nos hablan los textos. Este lo vamos a entrelazar con el de Andrea Andújar, que habla sobre la empresa petrolera de YPF, y el primero de las 10 sugerencias de Washington, elegimos el de la disciplina fiscal, que este habla de reducir los gastos del Estado. Dice que el Estado debe de recaudar más de lo que gasta. Entonces, ¿qué pasa con este texto que nos habla Andrea en el de YPF? La empresa termina despidiendo a un montón de gente para esto mismo, ¿no? Para tratar de que el Estado no tenga tanto gasto. Bueno, el segundo es la disminución del gasto público, que se basa desde los subsidios no justificados hacia la atención sanitaria básica, la educación y la infraestructura. Bueno, como sabemos muy bien, el texto de Mariana Andújar nos habla cuando Andrea Andújar, perdón, nos habla que cuando se privatizó YPF, sus trabajadores perdieron todos estos beneficios, ¿no? De tener educación, salud y todo. Que lo vamos a ir explayando más adelante cuando hablemos en sí del texto. Esto lo que estamos haciendo es un pequeño entrelace. Bien. Dice que hubo también privatización de empresas públicas y YPF fue una de ellas que se privatizó. El Estado le vendió la empresa estatal a los capitales privados. Bien, esto nosotras lo relacionamos con el texto de Andrea. Este texto, el de Andrea, lo vamos a empezar a desplayar un poquito. Este habla del año 1996-1997, que es en Neuquén, Salta y Jujuy. Tenemos Cutralcó y Plaza Huíncula en Neuquén. De las piqueteras. Sí, en Salta tenemos a Tartagal y Mosconi, y General Libertador San Martín en Jujuy. Bueno, este texto nos habla más que nada de las primeras organizaciones de las mujeres en cuanto a
Por ejemplo, la empresa YPF es una empresa privada, era una empresa pública, estatal, y tenía un montón de gente trabajando para ella, muchos empleados. Por ejemplo, perdón, lo que nos habla el texto es, por ejemplo, que en ciudades pequeñas o pueblos, por ejemplo, como Plaza Huínculo, Cutralcó, en Neuquén, YPF tenía la mayoría de la población de esa ciudad o pueblo trabajando para ellos. Entonces, ¿qué sucedía? Era una época dorada, era donde la mayoría tenía trabajo, tenía sueldo, bueno, tenía derecho a la educación, a la salud, tenía todo eso. Entonces, cuando se privatizó YPF, eso retrocedió un montón. Sí, No solo que hubo... Una de las cosas que quería marcar acá en el de YPF es cuando las mujeres eran más que nada se priorizaban mucho a las mujeres en esa empresa. Ujú. Y tenían muchos beneficios las mujeres en esa empresa. Por ejemplo, si los niños eran madres solteras y tenían hijos, tenían momentos para poder llevar a sus hijos a la guardería. Les daban jardín maternal. Les daban jardín maternal. Era una de las cosas Sí. que quería como resaltar. Bueno, en esta época dorada de la que voy a seguir hablando, lo que sucedió fue que los trabajadores de YPF tenían salud, bueno, todo lo que mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando YPF se privatizó Y redujeron el personal. redujeron el personal despidiéndolos Tanto sin a hombres causa, como claro, mujeres. sin causa alguna. Lo que sucedió fue que se perdieron todos esos derechos y empezó a pasar que los hombres, dice el texto literalmente, que cayeron en depresión al no ellos poder ser sustento de su hogar, de su casa. Algunos hasta se dejaban a sus familias y se iban. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres decían, no, yo no me puedo quedar en mi casa tirada sufriendo, tengo que salir a rebuscármela para ganarme el pan del día para mí y para mis hijos. O sea, eso fue lo que más sucedió. Y a partir de ahí empiezan a salir los piquetes. Sí, las mujeres empiezan a hacer una movilización o una organización entre ellas mismas y se empiezan a reclamar estos derechos, porque obviamente perdieron. Incluso en el texto menciona a Yolanda, que es de Tartagal. Ella, por ejemplo, bueno, fue obligada a renunciar voluntariamente. Menciona el texto que Yolanda, YPF les pagó tanto el vuelo para Buenos Aires, el hospedaje, El tratamiento tratamiento médico para su nena, e incluso estuvo 4 años mantenía su sueldo durante 4 años. Eso por así era un gasto para el Estado, pero YPF decidió hacerlo como un apoyo por su trabajadora, por la que fue su trabajadora. Y de esto, con respecto a esto, el texto de Andrea Andújar y lo de la empresa YPF, nosotros también lo relacionamos con Atilio Borón. Habla sobre el estado bienestar y el estado neoliberal. Por ejemplo, esto de lo que estábamos hablando del gasto subsidiado por el YPF a la mamá que tuvo que ir hasta Buenos Aires. Todo esto fue un gasto que tuvo que hacer el Estado, ¿no? Y el neoliberalismo, por ejemplo, privatiza las empresas estatales, las vende. ¿Por qué? Porque reduce la gente y no tiene ese gasto extra, por ejemplo, como hablábamos ahí. El estado de bienestar, por ejemplo, era una política social. Por ejemplo, con el respecto a las escuelas con salida laboral. No sé si me estoy perdiendo ya. ¡Ay, Dios! Bueno, como como mencionó la compañera, se habla de que el Estado privatizaba empresas. Una de ellas fue, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, La compañía telefónica. la compañía telefónica, ¿tenés el nombre ahí? Y AFJP. Y empresas petroleras. Empresas petroleras, como mencionamos antes, en el texto de Andrea Andújar, e YPF. Bueno, en cuanto a las escuelas con oficio, con salida laboral,
hay escuelas, por ejemplo, que salen con oficios de carpintería, con tornería. Eso era algo beneficioso para la población, ¿no? A las mujeres se les enseñaba también a tejer, a coser, con temáticas de costura, todo eso también. Algo importante como manera de reflexión entre nosotras, hablábamos que el neoliberalismo hace la redistribución de los ingresos. En cambio, en el estado de bienestar distribuye un porcentaje para la población. Algo más que teníamos en común era que, por ejemplo, los dos textos. Se habla, por ejemplo, de que las mujeres nunca... Estos dos gobiernos. Bueno, sí, estos dos gobiernos de los que hablan los textos nos hace alusión, y lo que entendimos nosotras es que las mujeres no lograban tener un puesto, ¿cómo se dice cuando estás? De alto rango. De alto rango, por ejemplo. Pasaban los piquetes, por ejemplo, que la mayoría, nos dice el texto, eran piqueteras, era manejado por las mujeres. Si bien tenían un lugar... Dentro de su zona de confort, ¿no? Pero en sí el que manejaba eso era un hombre. Y sigue pasando hoy en día, ¿no? Que hay trabajos en los que el jefe es el hombre, por ejemplo. Claro, si bien las mujeres peleaban por sus derechos, peleaban por un trabajo digno, nunca iban a poder llegar a este alto rango, como decía la compañera, o el llegar a jefatura, una mujer. Pasó, creo que en el país, 2 veces que gobernaron, tuvieron en la presidencia 2 mujeres, que fue María Duarte de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una de las cosas que concluimos con mi compañera fue que el gobierno actual de Javier Milei se relaciona mucho con el estado golpista, ¿no? Cuando fue lo de la dictadura en 1976. Habla de, ¿cómo se llama? De que hubo represalias y también habían situaciones abruptas de las cuales se tomaron como medidas, ¿no? Bueno, en modo para finalizar ya el coloquio, pensamos que bueno, fue satisfactoria la lectura, fue entendible, volvimos a tratar, por ejemplo, cosas que vemos en años anteriores en la secundaria, por ejemplo, como son el estado neoliberal, el estado de bienestar y todo eso. Tomamos en cuenta también lo de las mujeres. Particularmente a mí me tocó el texto de Andrea Andújar, que habla de nuestra provincia, por ejemplo, Neuquén, sobre lo que pasó en Plaza Huíncul y Cultralcó, que yo siendo neuquina no lo sabía, no tenía conocimiento de este tema, así que me benefició el texto en ese sentido. Sí, no impactó también que el 65% de la población había quedado empobrecida luego de haber pasado por la privatización de la empresa YPF. Y bueno, recalcar esto de los derechos de las mujeres y que a pesar de venimos viendo desde la materia que las mujeres su rol nunca cambia y siempre están en lucha. Siempre están en lucha, y la verdad que es algo que se orgullece muchísimo y que bueno, hay que seguir luchando. Porque por esas luchas también estamos acá hoy en día dando este coloquio, así que bueno, creo que nada para... Agradecemos a la profesora el espacio y todos los materiales que nos ha dado.